Bueno, entonces ¿es público o es privado? ¿Ustedes qué dicen? Digo que es público. ¿Qué O dice, no, Mm, qué dice Dani? que se corta que para que no sé. Ok, vale, parce, es público. ¿Por qué? Porque eso sí va a ser una función que yo voy a llamar desde otro lado. ¿Sí o qué? Hay algunas que es posible que sean privadas, pero esta en específico es pública porque yo la voy a usar desde otro lugar. Desde otra entidad voy a llamar a esa función de agregar ese producto. ¿Sí o qué? Que luego vamos a tener que mirar qué entidad va a hacer eso. Pero bueno, ¿qué otra funcionalidad tiene el carrito? Habíamos dicho que tiene agregar el producto y habían mencionado también otra, que es que Eliminar. eliminar. Listo, eliminar producto. ¿Sí o qué? ¿Y qué producto quiero eliminar? Quiero eliminar el producto. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué? ¿Le pasaría yo el producto o solo el ID? ¿Qué creen ustedes? yo no sé. Producto, no sé. Es el producto igual, ¿no? Porque sería lo Sí, mismo que agregar. sí, exacto. Ahí puede ser de las dos formas. La verdad es como lo defina, pero sí me parece más correcto pasar el producto y decirle, "Hey, yo quiero que ese producto se elimine". Podría existir una opción que yo le diga, yo quiero eliminar el producto y quiero eliminarlo tantas veces, una vez, dos veces, tres veces, cinco veces. ¿Por qué razón? Recuerden que yo puedo agregar de un producto, puedo agregar o sea, yo puedo agregar varios artículos del mismo producto, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, fíjense que yo puedo eliminar, eh, eh, bueno, pero no, eliminemos de uno en uno, no pasa nada, dejémoslo así, para que no nos compliquemos. ¿Y qué va a retornar esa función? No, No. nada. Nada, no retorna nada, solo lo elimina y ya, se acabó. Bien, ¿qué creen que hace falta por acá? ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende hasta lo que llamamos hasta ahora? Sí. Tam- ¿Qué otras entidades existen? ¿Qué se les ocurre? Algo por ejemplo. Pues, Dejémoslo hasta ahora por acá. Ahorita vamos pensando en otras entidades. Eso, pero Lo que quisiera que quedara claro desde hoy también, para que ustedes ya puedan esta semana empezar con el proyecto de la biblioteca, a definir el diagrama de clase, a definir las entidades que están relacionadas, a definir sus cosas. eh, Quiero que quede claro las relaciones que existen entre las clases. A pesar de que eso no se ve tan reflejado a nivel de código, es bueno que lo entiendan, para que ustedes tengan muy claro cómo es que se compone su aplicación, su producto, su solución. Entonces, claro, existen estas entidades. Ahora, ¿cómo se relacionan entre sí esas entidades? ¿Cómo se relacionan entre sí esas entidades? Es decir, ¿qué interacción tienen entre ellas? Entonces, ese tipo de cosas se llaman estas relaciones: la asociación, la agregación, la composición, la dependencia y la generalización. Interface Realization, bueno, estas ya son otras que ya son más avanzadas. Lo que es la dependencia, Realization, esto no lo vamos a ver. Por ahora quiero que nos centremos en generalización, composición, agregación y asociación. Entre estas tres, la asociación, la agregación y la composición, digamos que son muy similares, porque esto lo que quiere decir es que una clase o una entidad depende de otra, pero entonces depende en qué nivel de dependencia. Si es un nivel de dependencia muy fuerte, muy débil, solo es una relación que tienen porque se necesitan conocer ciertas atributos entre sí, pero no es que una esté compuesta de otra. Es decir, ahí es donde empezamos a decir si es asociación, si es agregación o si es composición. Entonces, la diferencia entre estas tres, agregación, composición y es la que ya les comenté, pero centrémonos en estas dos por ahora, la agregación y la composición. La composición, como su nombre indica, es que está compuesto de. ¿Cuál creen ustedes que sería una relación de composición en este diagrama? Por ejemplo, el carrito está compuesto de productos el carrito está compuesto de productos. Entonces eso se representa así. Yo le doy clic acá, y la compra también. le doy clic acá, lo arrastro y le doy clic acá. Entonces, mire, esto se lee de esta forma. Un carrito está compuesto ¿de qué? De productos. Y mira que acá me está apareciendo un error y me dice, hay ay, perdón. Entonces, él me está sacando, ay.
Espérate que es que la Ah, tengo seleccionada. Ya. Él me está diciendo, un carrito está compuesto de productos. Yo esto, por ejemplo, lo puedo, para que sea más bonito, lo puedo hacer cuadriculado así. Esto lo puedo arrastrar para por acá. Esto sea, ay, mira esta que creé por acá tan rara. Eliminemos esto. Uy, control Z. ah, Ya lo eliminé. Entonces, Eliminó ah, el... oh, no. Ahí está. Listo. Ahora sí, cierto. y ahora Sí. está. Entonces, un carrito está compuesto de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que un carrito no tiene ningún sentido existir si no tiene un producto. El carrito tiene que tener productos sí o sí. Eso es lo que estamos diciendo acá. Eso tiene sentido, sí o no? Sí, Sí, esas. Tal vez. Si nosotros nos vamos acá, Ah, bueno, no, 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 mire no. que el carrito Ah, puede estar vacío y no pasa nada que el carrito está vacío. ¿Qué quiere decir? Que usted está la explorando compra sí, el producto. carrito, ¿no? Ajá. Entonces ahí está la diferencia. Que en realidad eso no es un carrito no tiene que estar sí o sí compuesto de productos. Puede tener productos o puede no tenerlos. Es Ya. decir, lo que estamos diciendo acá es que el carrito, acá lo que estamos diciendo con esta relación de composición es que el carrito sí o sí tiene que tener un producto, sí o sí. Y eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, eliminemos esto y esto es más como una agregación. Quiere decir que se agrega, o sea, que se compone, pero no necesariamente él depende de eso para que él sea correcto. Entonces, mire que es una relación un poco más débil, mientras que la composición me parece que está más relacionada entre compra y producto. ¿Por qué razón? Porque una compra sí o sí, yo no voy a hacer una compra sin productos, eso sí no tiene sentido, ¿cierto? Sí, esas. Entonces, ahí es donde se representa, por ejemplo, la composición. Una compra para que exista sí o sí tiene que tener un producto. Si no tiene productos, ahí no hubo compra. O sea, no, el precio fue cero, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, mire que acá podemos ver la diferencia entre las dos relaciones, en los tipos de relaciones. Una es que es más fuerte que la otra y que sí o sí depende de que exista, eh, de que ella esté compuesta de ella para que viva. ¿Me entiende? El carrito puede vivir sí sin productos o con productos, mientras que la compra no tiene sentido sin productos. Entonces es una relación de composición más fuerte. Entonces la relación de agregación es la de carrito a producto. Ahora, ¿cuál creen ustedes que otras relaciones existen acá? Usuario a compra. De usuario a compra. ¿Y cómo sería esa relación? Y Una, sin un usuario no hay quien compre. ajá, entonces, ¿cómo se le haría? Una compra tiene un usuario, ¿sí o qué? Porque fíjense que acá, mire que acá yo no tengo compras, Sí, no, sí, sí. no existen, Y sino hay que un comprador. ajá, entonces mire que acá yo tengo la compra está compuesta de un comprador. Entonces mire que la relación es de fuerte a débil. Entonces, esa agregación no es composición, Composición. es composición, vale, sí, porque no tiene sentido. Para mi negocio yo tengo que saber sí o sí a quién le vendí eso, ¿cierto? Ah, bueno, mire que acá cuando yo agrego esto, mire que acá me aparece un prompt para agregar un texto. ¿Esto qué significa? Que es por medio de quién están relacionados estas dos entidades. ¿Qué creen ustedes? ¿Por medio de quién están relacionadas estas dos entidades? Por medio de la Por variable medio. comprador. Ya. Entonces, estamos diciendo acá, por medio de la variable comprador, que es privada. Entonces esos datos uno los puede sacar con los tipos, ¿no? Por ejemplo, en compra hay un usuario, Ah, que es el exactamente, eso se puede comprador, sacar con los tipos, y el exactamente. carrito hay un productos. Ajá, entonces mire que acá, el producto, mire que acá me faltó poner que Ya, esto está sí. relacionado por medio de los productos. Este tipo de relación se lleva a cabo, se implementa a través de los productos. Este tipo de relación de este lado, que es de compra a usuario, está relacionada con comprador. Por acá, por este lado, el producto, perdón, el carrito está compuesto, está agregado de un producto, o sea que puede tener productos. ¿Y eso en dónde está representado? Está representado en la variable productos, Productos, sí. Esas. que es privada. Así es esto. Otra cosa interesante o importante es decir de cómo es esa relación. Por ejemplo, acá, si yo le doy clic acá, mire que acá me aparece algo que es esta barrita de acá y me aparecen estas opciones. ¿Esto qué significa? Esto significa cero o uno. Eso significa uno. Eso significa cero o muchos. Esto significa uno o muchos. Y esto significa muchos. Está fácil de aprender porque muchos es como el asterisco. Cero y uno, pues ya lo sabemos.
Entonces ya ahí está. Cero o uno, uno, cero o muchos, uno o muchos y muchos. ¿Esto qué significa? El carrito está compuesto o está agregado de un producto. Un carrito puede tener, mejor dicho, un carrito puede tener un producto. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que un carrito puede tener un producto. Entonces, esa relación es de Uno, uno a uno a uno. Un carrito. Ah, bueno, no, perdona, acá está mal el uno. Esto es muchos. Entonces les voy a explicar por qué. Esto se lee así. Un carrito puede tener un producto. Un carrito puede tener un producto. Ah, perdón, estamos hablando de producto. Estaba confundido con usuario. Un carrito puede tener muchos productos, ¿cierto? Pero más específicamente puede tener cero o muchos, ¿cierto? Sí. Porque dijimos que él está compuesto de productos, pero es una relación de hilo, o sea que eso puede ir a cero. Al revés se lee, un producto puede estar en muchos carritos. Quiere decir que sí o sí tiene... pero no podría solo estar en un carrito. ¿Cómo? Uy, puta, se corta. Que no puede solo, no tiene que estar solo en un carrito, porque por usuario solo hay un carrito. Sí, pero ese producto, ¿cuántas veces lo puedo meter en un carrito? Ah, ok, ahí sí. Muchos. Pero solo es un carrito, no, no importa las. Ajá, pero supongamos lo siguiente, usted está comprando en este momento y yo también. Usted quiere comprar la silla de ruedas y yo también quiero comprar la silla de ruedas. Usted la agregó y yo también la agregué. Eso es posible, claro, tiene que ser posible. Que yo la Sí, agregue o pero usted la agregue. sí, pero son cuentas diferentes, entonces no, no, pues no sería diferente. No pensemos en cuentas, estamos pensando en entidades. Ok. No, eso de las cuentas, de que hay unas sesiones, eso no pensemos en eso, estamos pensando en una entidad en general. Ese producto está, ese producto yo lo puedo agregar en varios carritos de compra, en el carrito de Dan, en el carrito de Brian, en el carrito de Nico, en el carrito mío, en el carrito de otro X persona. Ese producto puede ser agregado en muchos carritos. Eso es lo que quiere decir esto, que ese producto puede ser agregado en muchos carritos. Y en el sentido de este carrito o un carrito, cualquier carrito que sea, puede tener cero productos o muchos productos. Así es como se leen estas. Eso se llama la cardinalidad. Y eso se llama la relación sí, la relación. Por medio de quién están relacionados. Y como tal, la línea es qué relación es. Listo. Entonces, esto es así es como se compone un diagrama de clases. Y esto, lo que me dices en grandes rasgos, yo puedo, con un golpe de vista, mirar cómo están relacionadas las cosas, o puedo ir al nivel de detalle de saber qué funcionalidades expone tal entidad, cómo están relacionadas las entidades entre sí, de qué entidades se compone mi aplicación, todo eso. Entonces, este diagrama de clases es muy bueno para eso, para yo documentar cómo se comporta mi aplicación a grandes rasgos, de forma lógica, de forma arquitectónica. ¿Sí o qué? Y además de eso, también me ayuda a mí a diseñar un producto antes de implementarlo, porque lo correcto es que nosotros siempre diseñamos la solución y luego la implementemos. Casi siempre lo que todo el mundo hace es tratar de implementar la solución sin antes hacer un estudio de su solución. ¿Ven? Entonces esto es importante siempre. Tratar de hacer el paso a paso es primero diseñar, luego implementar. Listo. Sí. Esto ya está hablando pues como a cuando está usted ya implementando una solución grande, buena, pues de profesional. No es que yo le diga, haga un algoritmo que sume dos números y me retorne el resultado, pues eso ya es, pues eso de diseño, pues es muy poco, ¿no? No hay mucho que diseñar ahí. Yo sé que es simplemente una función que recibe dos parámetros y me retorna la suma de los dos como un solo valor. Eso ya lo implementa uno de una, pero cuando usted ya está diseñando una aplicación, una solución, ya ahí sí hay que ir a este tipo de recursos. Listo. Bueno, entonces ahora ustedes ayúdenme. ¿Cuál es la cardinalidad de estas otras relaciones? Y acá falta una relación. Ustedes me tienen que decir cómo las voy agregando. Una relación. Dani me dijo ahorita, o Dani mencionó ahorita que se puede sacar cómo, con los tipos de datos o con Los tipos. con Sí. las variables que tenemos acá, Carrito perdón, y los usuario. atributos. Exactamente, carrito y usuario todavía nos falta definirla. ¿Y cómo es esa relación? ¿Es muy fuerte, es muy débil? Pues es muy fuerte porque tiene que haber un carrito por usuario.
Ok, sí, eso siempre depende de cómo usted lo quiera definir. Mire que si ustedes se fijan ahorita, yo quería agregar un artículo al carrito y él me dijo, tienes que iniciar sesión. O sea que en esa Eh, aplicación el Mercado Libre es de tipo fuerte, es una relación fuerte. Quiere decir que para él crear un carrito tiene que sí o sí decir quién es el usuario, o sea que está compuesto. Entonces, como es una relación fuerte, es de composición. El carrito está compuesto de un usuario, siempre sí o sí tiene que tenerla. Y se relacionan a través de qué variable. del comprador. Exactamente. ¿Cómo sería esa cardinalidad en este caso? Es privada. Eh, pueden haber uno, cero, uno, Un carrito, o bueno, sí, el carrito de compras está compuesto de cuántos usuarios. de uno. De uno, es correcto. Y un usuario, ¿cuántos carritos de compra puede tener? Mucho. Uno. De uno, sí, uno. Sí, uno también. A menos de que abra la cuenta en otro computador, aunque normalmente eso se sincroniza, entonces casi siempre va a Sí, ser un solo carrito. sí, sí. Entonces está bien. Un usuario tiene un carrito de compras y un carrito de compras solamente está atado con un usuario. Yo no puedo tener varios usuarios agregando al mismo carrito. No, solo un usuario. Entonces está bien ahí, está bien definido. Ahora, vámonos por este lado. Se relacionan a través del comprador, el usuario y la compra, y esta relación es fuerte, sí, porque sí o sí tiene que tener una. Tengo que saber quién fue el usuario que me compró y cómo es esto. ¿Un usuario cuántas compras puede tener? O bueno, le damos la regla. Una compra está relacionada con cuántos usuarios. Uno. 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 ¿Y el usuario cuántas compras puede hacer? Mucho. Muchas. Muchas Cero, compras. muchas. Cero o muchas, Bueno, perfecto. Es más específico. Bien. Ahora, esto en realidad debería de ser cero o uno. Perdón. Uno o muchos, perdón. Uno o muchos, uno o muchos. ¿Por qué razón? Porque es que acá tenemos que pensar es que, puedes resetear. ajá, que existen muchísimos usuarios y que cada usuario de ellos puede tener una relación con carritos. Entonces, mire que sí, es uno a uno cuando pensamos en un solo usuario, pero cuando pensamos en muchos usuarios, si un usuario, por ejemplo, si los tres tenemos una cuenta en Mercado Libre y yo me agregué el carrito de compras, no es que ustedes no puedan agregar otro carrito de compras, ustedes pueden agregar otro carrito de compras para ustedes. Entonces, fíjense que de todas formas, un usuario o muchos usuarios pueden en realidad eh, generar un carrito o muchos carritos. Esto es difícil de explicar, no sé cómo Ya, no, no, qué sí, otra pero forma lo de entiendo. Si explicarlo. hay que pensar pues en sí En como en todo general, el. no en un caso Exacto. específico, sino en Ya, general, no como en una cuenta, sino en todas las en todas cuentas. las cuentas. Entonces, varios usuarios pueden tener uno o muchos carritos. Pero hay que cambiar el uno de usuario, ¿no? De usuario a carrito. Exacto, esto también cambia. Sería uno, muchos. Exacto. Entonces, un carrito tiene que tener un usuario o puede tener otros usuarios, pero a ver, ¿cómo decirlo? Pues yo creo que Dani ya cogió la idea. Sí, sí, sí. Hay que pensar en general, exacto. Porque si yo dijera que es de uno a uno, cuando yo creo una instancia de carrito, ya no se pueden crear más instancias porque ya la agarró alguien. Y eso no tiene sentido. Ya. Ujú. Es como un ID, se crea otro ID para otra persona. Entonces Exacto, se crea otro ID nuevo. sí. Entonces, digamos que eso ahí eh, es para casos muy particulares, para cuando sea de uno a uno cerrado, cerrado. Porque es como que ya existen unas cosas que se llaman patrones de diseño, eh, que son estrategias, pero son casos muy, muy, muy específicos. Por ahora no queremos meternos con eso. Eso más adelante, que eso ya es un poco más avanzado. Dejémoslo así por ahora. Ahora, ¿cómo sería esta relación de productos a compra? De compra a producto.
Mm, Que una o muchas compras. Muchos productos, sí, por favor. será muchos productos. Ajá, una o muchas compras pueden estar Sí. relacionadas con al menos un producto o muchos. Eso es. Así es esto. Parce, mire, esto de la cardinalidad es como muy del diseño. Ya a la implementación, uno ya no se centra en eso, de si puede tener uno o muchos, tal. Esto es más saberlo definir acá a la hora del diseño, para uno entender bien cómo es que van a interactuar esas entidades y si es que se van a crear muchas instancias o no de, de eso. Entonces, por ejemplo, acá también nos falta que una compra eh, es de uno o muchos también. Pero sí, si no entienden muy bien, esto con la práctica se va aprendiendo luego. Y luego lo vamos viendo, sí o qué. Eso se va aprendiendo con la práctica, pues la cardinalidad. Lo Sí, más eso debe importante ser. en este caso es entender bien cómo se relaciona, si es fuerte o débil. Quiere decir que si depende, para su existencia depende sí o sí que esté compuesto de él o no. Eso es todo. Entonces ya hicimos agregación y composición, creo que queda más o menos claro. Y también la asociación. La asociación es solamente, como les contaba ahorita, cuando dos clases no necesariamente tengan que tener guardado en una lista o una variable que sea de su tipo guardada en esa clase, sino que se consultan entre sí ciertos elementos o se hacen entre sí ciertas comunicaciones para conocer ciertos datos, pero no necesariamente tiene que estar compuesta de ese tipo de datos o algo así, ¿cierto? Eso es como una asociación. Y la generalización está pensado para el tema de la orientación a objetos, perdón, de la herencia y la generalización, sí, la herencia, lo que explicamos ahorita. Entonces, pille, se los voy a poner por acá, un ejemplito por acá. Si yo tengo, por ejemplo, la clase animal, que era el ejemplo que se está explicando al inicio y que habíamos visto hace 8 días, que sabemos que tiene ¿qué? Que tiene un nombre y que tiene Un un peso. peso. Ujú. Mm. Esto es privado. No le voy a poner no le voy a poner los tipos de datos y eso nomás como por hacerlo rápido. Ya. Tenemos un gato, por ejemplo, que también tiene ¿qué? Hombre. Un tipo, creo que habíamos dicho, y eso es privado. Y tenemos que otro que era un perro. Perro. Y este, por ejemplo, tiene también un tipo de animal o un tipo de, algo así habíamos dicho, que si era perro, si era gato. El caso es que esto no se lo proveemos, sino que él lo crea por debajo, habíamos dicho eso. Entonces, cómo es esto? Un gato hereda de animal, así se representa esto. O un perro hereda de animal. Entonces, mire que así es la relación de composición, así de simple. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, heredan. Entonces, por ejemplo, estas variables de acá o estos atributos se heredan. Quiere decir que estos atributos también pertenecen al gato y también pertenecen al perro. Pues sin animal no hay gato ni perro. Ajá. Entonces, eso es más o menos como los tres tipos de relaciones más fuertes, los cuatro. Ahí vimos la asociación, agregación, composición y generalización. Lo de interfaz y eso ya dejémoslo para luego. Eso es un poco más avanzado y ya, digamos que creo que por ahora con esto que vimos, pueden ustedes ya generar un diagrama de clases para una biblioteca, que es el reto Sí, que les es. dejé ahí.